es Therese Bontebelli? Therese Bontebelli es una bailarina, es modelo y actriz británica cuya imagen se popularizó gracias a su aparición en los videos Take On Me. Por si fuera poco, se relacionó sentimentalmente con el vocalista Morten Harket, ambos se flecharon en las grabaciones. Su talento, desplante y belleza era tal que tampoco tuvo que hacer mucho para ganar el casting, ya que la banda no era ni remotamente conocida en Noruega, su tierra natal, menos en Inglaterra y el mundo entero. Posterior a su irrupción mundial y tras el quiebre de la relación con Harket, Bontebelli apareció en algunas películas, series y musicales. Sin embargo, su carrera nunca despegaría o llegaría a los niveles que alcanzó con Take On Me. Su desempeño ante las cámaras le ayudó a ganar algunos papeles en películas como Gypsy Mama in Defunct. Por si fuera poco, se dedicó a dar clases de baile para niños en Braesbury y Datchat Village Hall. Se convirtió en madre de sus niños, Jake y Felix Belli, quienes llegaron al mundo en 1996 y 1997, respectivamente. Incluso, protagonizó otros videos de grupos musicales tan o más conocidos y populares que A.A., como Billy Idol, Duran Duran y AC/DC, pero ninguno con la repercusión del éxito del grupo noruego. La melodía, que vio la luz en el año de 1985, pertenece al álbum Handring High and Low, y fue para la agrupación noruega su catapulta a la popularidad. Como era de esperarse, sus integrantes así como la disquera Warner Bros. Acordaron realizar un videoclip para impulsarla en aquellos años. No cabe duda. No existe algún recuento o ranking de las mejores canciones del pop, soft rock o new wave en la que no se encuentre el gran éxito Take On Me, de la banda noruega A.A. Así como una exhalación, tal cual como suena el nombre del trío, se convirtió en el más vendido del grupo. Y si bien la banda no tuvo un auspicioso comienzo, ya que fueron varias veces las que se frustró su camino a la fama, el álbum contenía 3 potentes temas que prontamente recorrieron el mundo y provocaron la llamada A-manía. Fue así como, manos a la obra, comenzaron las grabaciones del video, que a la fecha tiene más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube, desde que se publicó a principios del 2010. Destacó por la combinación con dibujos animados en blanco y negro, como si se tratara de 2 dimensiones en las que interactúan los protagonistas. En el corte promocional, basado en un software de animación y secuencias de acción, Live Action, que se usaba en ciertas universidades, el director del videoclip Steve Berron contrató a la pareja de animadores Mike Patterson y su esposa Candice para que lograra el efecto, lo cual tardó más de 10 meses y 10.000 ilustraciones. Y tal como sabemos, y hemos visto por más de 35 años, el vocalista y también el piloto del cómic Morten Harket traspasa la dimensión de la revista y arrastra a la joven al sorprendente mundo del cómic para después abandonar todo por ella. No sin antes sufrir los avatares del amor, la violencia de sus antagonistas y el sufrimiento antes de encarnarse en un humano. Esa quizás podría ser la mejor metáfora de la pieza audiovisual, ya que la actriz protagonista era Therese Bontebelli, quien por esos días también se convirtió en la novia del cantante principal. Incluso hasta participó en la segunda parte al inicio del videoclip, de San Always on TV, el que también muestra el destino del piloto y el desenlace de la historia. Pero, ¿qué hizo tan popular el videoclip? Si bien es cierto la canción es una gran composición de amor, el apoyo audiovisual muestra a una joven actriz leyendo un cómic en una cafetería. La chica, en cuestión, solitaria y con un vaso de leche en la mano, se siente atraída por el protagonista de una historieta de carreras de motos, Sidecars. En este caso, la joven que acompaña al Harket llamó la atención por su belleza y desempeño, Therese Bontebelli. Tras un par de intentos por retomar su lugar en el espectáculo, actualmente vive en la localidad inglesa cercana a Londres, trabajó como operadora de turismo y ahora se dedica a enseñar baile infantil. No está casada, pero tiene 2 hijos y ha declarado que está feliz con la vida que tiene.
del videoclip del grupo AA y de haber sido elegida como una de las 100 protagonistas de video más bellas de la historia, guarda los mejores recuerdos. Y aunque se separó de Harket al poco tiempo, aún sigue manteniendo contacto con la banda y participando de programas de televisión. Incluso, hace unos años se estrenó el making of de Take On Me, y en él se pudo ver el reencuentro de Belly y Harket en la misma cafetería donde se grabó el videoclip en Fulham, donde también estaba el estudio que mostraba la realidad alterna de Comic. Vive en el condado de Berkshire, Inglaterra. Aunque tiene redes sociales, no se encuentra muy activa. No obstante, tiene algunas imágenes donde da cuenta que vive tranquila y feliz.